Bienvenidos al podcast de DH Solutions, soy Salvador Martínez. Y bienvenidos a todos a esta inmersión profunda en la que, nos vamos a zambullir en un tema que realmente me ha fascinado mientras lo investigaba. La neuroplasticidad. ¿La neuroplasticidad? Exactamente, esa capacidad que al parecer todos tenemos en nuestro cerebro. Una capacidad de, reprogramarnos, de cambiar hábitos, incluso de transformar estos patrones de pensamiento que a veces sentimos tan arraigados. Por mucho tiempo, al menos yo tenía la impresión de que el cerebro adulto era como una estructura ya fija. Pero por lo visto, la neurociencia moderna ha descubierto algo mucho más dinámico. Totalmente. O sea, tu cerebro está en constante evolución. Y esto cambia por completo la manera en que entendemos el cerebro, ¿no? Porque antes se pensaba que ya nacías con una cierta cantidad de neuronas y que a partir de ahí ya no se generaban más. Claro. Y que lo que se iba perdiendo, pues ya estaba perdido. Pero ahora sabemos que no es así. Exacto. Que el cerebro tiene esta capacidad increíble de adaptarse y cambiar a lo largo de toda la vida. O sea que nuestra capacidad de cambiar, de aprender cosas nuevas, de superar desafíos, es mucho mayor de lo que creíamos. Muchísimo mayor. Y esto es algo que tiene muchísimas implicaciones, no solo para la gente que estudia el cerebro, sino para todos nosotros en nuestra vida diaria. Exacto. Por eso en esta inmersión profunda vamos a desentrañar qué es exactamente la neuroplasticidad, cómo funciona este proceso tan increíble y lo más importante, cómo podemos aprovecharlo en nuestro beneficio, cómo podemos, reprogramar nuestro cerebro. Exacto. Para deshacernos de hábitos que no nos gustan, cultivar patrones de pensamiento más positivos y, en definitiva, mejorar nuestro bienestar. Todo basado en la información que hemos estado investigando. De acuerdo. Entonces, si te parece, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente la neuroplasticidad? Me parece perfecto. Bueno, la neuroplasticidad, o plasticidad cerebral, como también se le llama, es la capacidad que tiene el cerebro de cambiar su estructura y su función a lo largo de la vida. Es decir, el cerebro no es una estructura fija e inmutable, sino que es un órgano dinámico que se adapta constantemente a las experiencias que vivimos. ¿Y esto ocurre solamente durante la infancia o en qué momento? No. Esto es un proceso que ocurre a lo largo de toda la vida. Cada vez que aprendemos algo nuevo, ya sea una habilidad, un idioma, un dato, cualquier cosa, nuestro cerebro está creando nuevas conexiones neuronales. O sea que cada vez que tenemos una experiencia nueva, nuestro cerebro se está remodelando. Exactamente. Y no solo eso, sino que también cuando repetimos una acción o un pensamiento, las conexiones neuronales que se activan se fortalecen. Ajá. Es decir, cuanto más practicamos algo, más fácil nos resulta hacerlo, porque las conexiones neuronales que lo sustentan son más robustas. Claro. Y por otro lado, también existe un proceso llamado poda neuronal, por el cual el cerebro elimina las conexiones neuronales que no se utilizan. O sea que el cerebro se va optimizando a sí mismo. Exactamente. Elimina lo que nos sirve y refuerza lo que sí utilizamos. Interesante. Entonces, podríamos decir que la neuroplasticidad es como una especie de renovación constante del cerebro. Sí, esa es una buena manera de verlo. El cerebro está constantemente adaptándose a las nuevas circunstancias, aprendiendo cosas nuevas, eliminando lo que ya no necesita. Fascinante. ¿Y esto cómo afecta a nuestros hábitos? Bueno, los hábitos, ya sean buenos o malos, son básicamente conexiones neuronales que se han fortalecido con la repetición. Es decir, cuando repetimos una acción una y otra vez, las conexiones neuronales que se activan se hacen más fuertes y el hábito se vuelve más automático. Entonces, por eso cuesta tanto romper con un mal hábito. Exacto, porque la conexión neuronal que lo sustenta es muy fuerte. Pero aquí es donde la neuroplasticidad entra en juego. Porque si bien es cierto que los malos hábitos se pueden arraigar profundamente, también es cierto que podemos cambiarlos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, lo primero es ser conscientes del hábito que queremos cambiar. Vale. Tenemos que ser capaces de identificarlo y de observar cuándo y por qué lo hacemos. ¿Y luego? Luego tenemos que empezar a practicar un nuevo hábito que queramos instaurar en su lugar. O sea que no se trata solo de eliminar el mal hábito, sino de sustituirlo por uno bueno. Exactamente. Y aquí la clave es la repetición. Cuanto más repitamos el nuevo hábito, más fuertes se harán las conexiones neuronales que lo sustentan y más fácil nos resultará hacerlo. Claro. Al principio, puede que nos cueste un poco porque nuestro cerebro tenderá a seguir el camino del viejo hábito. Pero si somos constantes y perseverantes, con el tiempo el nuevo hábito seguirá imponiendo. O sea que con paciencia y esfuerzo
podemos reprogramar nuestro cerebro para cambiar nuestros hábitos. Exacto. Y esto es algo que tiene implicaciones muy importantes, no solo para nuestra salud física, sino también para nuestra salud mental y emocional. Claro, porque si podemos cambiar nuestros hábitos, podemos cambiar nuestra vida. Totalmente. Y ahora me gustaría hablar de las estrategias prácticas que podemos utilizar para aprovechar la neuroplasticidad. Muy bien. ¿Qué podemos hacer concretamente para favorecer la creación de nuevas conexiones neuronales? Bueno, hay varias cosas que podemos hacer. Una de las más importantes es la repetición, como ya hemos mencionado. Cuanto más repitamos una acción o un pensamiento, más fuertes se harán las conexiones neuronales que lo sustentan. Vale. Otra estrategia muy útil es la visualización. ¿En qué consiste eso? Consiste en imaginar vívidamente la acción o el pensamiento que queremos instaurar. Y eso ayuda. Sí, porque cuando visualizamos algo, nuestro cerebro activa las mismas áreas que si estuviéramos realizando la acción en la realidad. O sea que es como un entrenamiento mental. Exactamente. Y esto ayuda a fortalecer las conexiones neuronales asociadas a la acción o al pensamiento que queremos instaurar. Interesante. ¿Y qué más podemos hacer? También es muy importante la meditación y el mindfulness. ¿Y eso cómo ayuda? Bueno, la meditación y el mindfulness nos ayudan a calmar la mente, a reducir el estrés y a aumentar la concentración. Y esto es muy importante para la neuroplasticidad, porque cuando estamos estresados o distraídos, nuestro cerebro no es capaz de crear nuevas conexiones neuronales de forma eficiente. Claro. Además, la meditación y el mindfulness también nos ayudan a ser más conscientes de nuestros pensamientos y emociones. ¿Y eso para qué sirve? Eso nos permite identificar los patrones de pensamiento negativos que queremos cambiar. Y una vez que los hemos identificado, podemos empezar a trabajar para sustituirlos por otros más positivos. O sea que la meditación y el mindfulness nos ayudan a tener más control sobre nuestra mente. Exacto. Y eso es fundamental para poder aprovechar al máximo la neuroplasticidad. Muy bien. ¿Y alguna otra estrategia? Sí, otra estrategia importante es establecer metas pequeñas y alcanzables. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando nos proponemos metas demasiado grandes o difíciles, es fácil que nos desanimemos y que abandonemos. Claro. En cambio, si nos proponemos metas pequeñas y alcanzables, es más probable que las consigamos y que eso nos motive a seguir adelante. O sea que es mejor ir paso a paso. Exacto. Y cada pequeño logro que conseguimos refuerza las conexiones neuronales asociadas al nuevo hábito o al nuevo patrón de pensamiento que queremos instaurar. Genial. ¿Y hay alguna otra cosa que podemos hacer? Sí, una última estrategia que quiero mencionar es el poder del no. ¿El poder del no? Sí, el poder decir no a las tentaciones, a los viejos hábitos, a los pensamientos negativos. Cada vez que decimos no a algo que no nos conviene, estamos fortaleciendo nuestra voluntad y nuestra capacidad de autocontrol. Claro. Y esto es muy importante para poder cambiar nuestros hábitos y nuestros patrones de pensamiento. Perfecto. Y ahora me gustaría hablar de cómo la neuroplasticidad afecta a nuestros patrones de pensamiento, De acuerdo. porque no solo se trata de cambiar hábitos, ¿no? También se trata de cambiar nuestra forma de pensar. Exacto. La neuroplasticidad también nos permite cambiar nuestros patrones de pensamiento, nuestras creencias, nuestras actitudes. ¿Y cómo lo hace? Bueno, del mismo modo que la repetición de una acción física fortalece las conexiones neuronales asociadas a esa acción, la repetición de un pensamiento fortalece las conexiones neuronales asociadas a ese pensamiento. Por eso, si tenemos pensamientos negativos de forma recurrente, esas conexiones neuronales se van fortaleciendo y los pensamientos negativos se van convirtiendo en algo automático. Claro, es como si nuestro cerebro se fuera programando para pensar en negativo. Exacto. Pero la buena noticia es que también podemos reprogramar nuestro cerebro para pensar en positivo. ¿Y cómo se hace eso? Pues utilizando las mismas estrategias que hemos mencionado antes. Mm. La repetición, la visualización, la meditación, el mindfulness. Ajá. Si practicamos estas estrategias de forma regular, podemos ir debilitando las conexiones neuronales asociadas a los pensamientos negativos y fortaleciendo las conexiones neuronales asociadas a los pensamientos positivos. Entonces, si queremos cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que empezar por cambiar nuestros hábitos mentales. Exacto. Tenemos que ser conscientes de los pensamientos que tenemos, identificar los que son negativos y empezar a sustituirlos por otros más positivos. Y esto requiere esfuerzo y paciencia. Sí, por supuesto. No es algo que se consiga de la noche a la mañana. Pero es posible. Sí, es posible. La neuroplasticidad nos da la posibilidad de cambiar nuestra forma de pensar y de sentir. Genial. Y hablando de paciencia, nuestras fuentes insisten mucho en que este proceso de cambio, tanto a nivel de hábitos como a nivel de pensamiento, no es algo que ocurra de forma instantánea. Por supuesto que no. La neuroplasticidad es un proceso gradual
que requiere tiempo y esfuerzo. O sea que no debemos desanimarnos si no vemos resultados inmediatos. No, en absoluto. Hay que ser constantes y perseverantes. Exacto. El cerebro necesita tiempo para adaptarse a los cambios. Y para crear nuevas conexiones neuronales. Sí, y para fortalecerlas, Entonces la clave está en no rendirse precisamente. y en seguir practicando las estrategias que hemos comentado. Sí, y también en tener paciencia. Exacto. Por último, nuestras fuentes también hacen hincapié en la importancia de un estilo de vida saludable para optimizar la neuroplasticidad. Sí, es fundamental. ¿Qué aspectos son los más importantes? Bueno, lo más importante es llevar una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. Ajá. También es muy importante hacer ejercicio físico de forma regular, ¿Y eso por qué es tan importante? porque el ejercicio físico aumenta el flujo sanguíneo al cerebro, lo que favorece la creación de nuevas conexiones neuronales. Interesante. ¿Y algo más? Sí, también es muy importante dormir lo suficiente, ¿Y eso por qué? porque durante el sueño, el cerebro consolida los aprendizajes del día y elimina las toxinas acumuladas. O sea que dormir bien es fundamental para que el cerebro funcione correctamente. Exacto. Y por último, también es muy importante controlar el estrés, ¿Y eso por qué? porque el estrés crónico tiene un impacto negativo en la neuroplasticidad. O sea que si queremos que nuestro cerebro sea capaz de cambiar y adaptarse, tenemos que cuidar nuestra salud en general. Totalmente. En resumen, la neuroplasticidad es una herramienta increíblemente poderosa que todos tenemos a nuestra disposición. Sí lo es. Nos permite cambiar nuestros hábitos, nuestros patrones de pensamiento y nuestra vida en general. Exacto. Y la clave para aprovecharla al máximo es ser conscientes de su existencia, practicar las estrategias que hemos comentado y tener paciencia y perseverancia. Así es. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Ha sido un placer. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que les haya resultado interesante y útil. Y que les inspira a explorar el increíble potencial de su propio cerebro. Hasta la próxima.